Bien, hermanos, este mes el tema ha sido la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es revelación, ha sido inspirada, entregada por inspiración, el soplido de Dios, y es iluminada en el corazón de los creyentes. Y hoy día vamos a ver otro tema de la palabra de Dios, que es si Dios está aún dando revelación o la revelación está completa y cerrada. Vamos a introducirnos a este punto porque es un tema que escuchamos muchos predicadores. ¿Habrá escuchado usted a algunos predicadores decir: el Señor me ha revelado esto y lo otro? Y comienza. O el Señor me dio un sueño y me reveló. O llega algún diácono por ahí y dice: hermanita, el Señor me reveló que debía casarme con usted. Pero el problema es que la hermana ya está casada ya. Y otros proclaman que traen palabras frescas de Dios. Yo he escuchado a algunos: esta es palabra fresca. ¿Qué implica eso? Que la Biblia es una palabra añeja, vieja, y implícito que no sirve. Está en descomposición, inútil. Y también hay una confusión en algunos buenos hermanos y predicadores. Confunden el entendimiento de un pasaje, iluminación, con revelación. El Señor me reveló aquí. No, el Señor le dio entendimiento de lo que allí dice. No es revelación, es el proceso de iluminación que hace el Espíritu Santo. Esta confusión doctrinal, esta borrachera de sueños, corazonada, subjetivismo, se han introducido, por medio de esto se han introducido doctrinas, enseñanzas, significa doctrina, de demonios, y se presentan como revelación de Dios, mirando en menos lo que Dios haya revelado, y lo tenemos en la Biblia. No lo tenemos en un discurso de algún profeta o de algún apóstoles autonombrados. No. Cuando la serpiente declaró a Eva, ¿se acuerdan? No moriréis, dijo la serpiente, si no sabe Dios que el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso está en Génesis 3, 4, 5. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Estaba dando nueva revelación. Esa revelación contradecía lo que Dios le había dicho a Adán. El día que tú comas de este fruto, morirás. ¿Y qué dijo el diablo? Tengo nueva revelación a Eva. No morirás. Dios no quiere que seas como Dios, porque si tú comes de esto vas a ser como Dios. Esa es la nueva revelación. Estaba dando nueva revelación contraria a lo que Dios había dicho a Adán. Muchos se preguntan si Dios todavía está dando revelaciones. Si es así, ¿quién es Él o cuáles son los medios inspirados? ¿Apóstoles, profetas, apóstatas? Porque no vamos a decirles que se andan proclamando de profeta, dicen cada cosa y ninguna se cumple. Los apóstoles, ¿quién les ha dado la autoridad? Se la autoproclaman.
Entonces, y proclaman apostasía, herejías que contradicen lo ya revelado. Entonces, Dios está dando nuevas revelaciones por estos personajes apóstatas. Esa es la pregunta. ¿Se está formando una nueva Biblia? ¿Dónde? Si la nueva revelación contradice a la Biblia, a lo ya revelado, entonces, ¿qué es lo verdadero? Si lo nuevo es lo verdadero y lo otro, eso llama confusión. Llama a confusión. Entonces, Dios cambió de opinión entonces. Si Dios cambió de opinión, entonces cada uno es libre de recibir la revelación que le dé la gana. Porque según yo, Dios opina esto. El otro dice, no, según yo opina esto. Entonces no tenemos ningún parámetro, ninguna regla, ninguna orientación. Eso llama confusión. Que es lo que quiere el espíritu malo. Entonces, ¿dónde o quién es la autoridad espiritual que autentica la supuesta nueva revelación? No existe. Porque cada profeta, cada apóstol dice la suya. En contraste tenemos los que dicen que la revelación de Dios está terminada, se cerró. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se cerró? ¿Cómo se cerró? ¿Quién la cerró? Entonces, ¿a dónde vamos a acudir para entender estas cosas? A la palabra ya revelada, a la Biblia. El Espíritu Santo a través de la Biblia ha dejado una serie de, llamémoslas pistas, palabras, señales que nos indican el proceso de la revelación. Así que el título de este sermón será Revelación continua o Revelación terminada. Y como subtítulo, el canon bíblico, abierto o cerrado. Y vamos a tener como referencia Mateo 11, 12 y 13. Se los voy a leer. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el otro versículo que, vamos a ver, Judas 3, ¿qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, te damos gracias, Señor, porque todas estas cosas, Señor, las podemos examinar en su palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta misericordia que usted nos extiende, Señor, de poder entender y amar su santa palabra, Señor. Pedimos que esa obra la pueda hacer el Espíritu Santo, Señor, para que Cristo sea engrandecido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar explicando algo. Cuando digo canon, ¿se acuerdan que había unas máquinas fotográficas que se llamaban Canon? No me estoy refiriendo a eso. Canon en griego, y por ahí puede estar por ahí, para que lo vayan viendo. Canon en griego es canon, pero con K de kilo. Y en hebreo, cané. Cané. ¿Qué significa esta palabra? Significa
caña o vara de medir. Eso significaba que se usaba una caña de medir para medir ¿qué cosa? Las casas, los edificios. Tiene el sentido de tener la justa medida, la proporción correcta. Una muralla se medía por una caña o una plomada para que tuviera recta. Y la caña para medir la distancia correcta. Bueno, entonces la palabra canon se usó en teología o se usa en teología para designar cuáles son los libros inspirados que son reglas de fe. Ese es el punto. Entonces estos son canónicos, es decir, son inspirados y por lo tanto, si son inspirados, son reglas de fe. Y si son reglas de fe e inspirados, son autoritativos para el creyente, para la iglesia. Veamos Apocalipsis 11, le quiero mostrar. Apocalipsis 11, ¿cómo se usa esto? 1 y 2, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. Está hablando del periodo de la tribulación. Fíjese lo que dice: mide el templo, el altar y los que están en el altar. Pero no midan lo otro, porque lo otro ha sido entregado para juicio. Entonces, cuando se habla de canon, se habla no solo de una medida de algo inspirado, significa algo consagrado para Dios. Dios ha consagrado eso para sí mismo. Lo canonizó. Eso sería: Dios mide aquello y salva y consagra para sí mismo. Entonces, canon es aquello que es de Dios para su gloria. Entonces, cuando decimos que los libros son canónicos o son del canon, estamos hablando que son inspirados, que son regla de fe y son autoridad para la vida del cristiano y para la vida de la iglesia. Entonces Dios, podríamos decir, canonizó su palabra, canonizó su pueblo, y Él va a canonizar también su creación. Ahora, para entrar en el tema, vamos a hacer una larguísima introducción para que entendamos el tema. Ahora, esto está como una clase, así que hagan un esfuerzo de atención, anoten los versículos, y si como esto va a quedar grabado y yo vivo ahí y todos tienen mi teléfono, si hay alguna pregunta, te pregunten cuando sea necesario. Antes de establecer cómo Dios hace el canon, debemos establecer dos aspectos de la revelación de la palabra de Dios. Uno es la unidad y diversidad de la revelación de Dios. Y segundo, el carácter progresivo de la revelación de Dios. Ahí está. Tenemos ese punto. Vamos a ir viendo les voy a comentar algunas cosas. La diversidad de la revelación. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de varios aspectos. Hay un aspecto de quienes son usados para la revelación, los profetas. Ya. A lo largo de 1500 años, Dios usó o se reveló en diversos profetas. Por ejemplo, Moisés, un noble
que se empobreció y se transformó en cuidador de ovejas ajenas. Josué, un militar. Samuel, un nazareo. David, un rey y poeta. Esdras, un sacerdote. Nehemías, un copero de un rey pagano. Job, un millonario. Isaías, un erudito. Jeremías, un sacerdote. Ezequiel, un sacerdote. Daniel, un primer ministro de un reino pagano. Amós, un pastor de ovejas. Mateo, un publicano. Lucas, un médico gentil. Pedro y Juan, pescadores. Pablo, un fariseo erudito, etc. Eso habla de diversidad. Hay otro aspecto. Estos 40 escritores de la Biblia son de varias condiciones y oficios, escribieron en tiempos diversos. Algunos en el desierto. Cuando Moisés escribió en el desierto, saliendo de la opresión egipcia. Otros escribieron en Canaán, otros escribieron en Babilonia, otros escribieron bajo el Imperio Romano, en condiciones políticas y sociales muy diferentes a lo largo de todos esos 1500 años. Y lo hicieron en 3 continentes: Asia, y esto significa Canaán, Medio Oriente, Turquía; África, Egipto; Europa, Grecia y Roma. Y en los contenidos de la revelación, ¿qué revela Dios primero? Primero revela que es creador, después se revela como creador y redentor, después se revela como creador, redentor y juez, y después se revela como creador, redentor, juez y rey. ¿Se fijan? Hay una variedad. Es decir, en cada tiempo Dios reveló algo de sí mismo y de su propósito a su pueblo. ¿Qué reveló? Aquello que era necesario. ¿Quién decide lo que es necesario? Lo decidió Dios, no lo decidió el hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios revela a Israel la ley y promete tierra y el Mesías que saldría de Israel. En el Nuevo Testamento Dios revela al Mesías Redentor, el Evangelio de Dios y la gloriosa segunda venida de Cristo. Se fija, hay una diversidad en el tiempo, pero también hay una unidad. Hay un elemento de unidad en toda la revelación de Génesis a Apocalipsis, lo que lo hace única este texto, esta compilación de libros religiosos, dicen los seculares. Tiene una unidad. La unidad es una continuidad en el tiempo, y esa unidad y continuidad es Cristo Jesús, hermano. Eso a la Biblia la hace un libro único y extraordinario. Usted ve en Génesis el anuncio de la simiente de la mujer y termina en Apocalipsis a Cristo como juez y rey de reyes. Y a lo largo de toda la Escritura es Cristo. Eso hace la diversidad de la Biblia y la unidad de la Biblia. Es anunciado desde Génesis hasta Malaquías. Y ahí es anunciado como simiente de la mujer, como profeta, tipificado en los sacrificios de las ovejas en el templo, siervo sufriente, rey de Israel. Y en el Nuevo Testamento Cristo es presentado, narrado en los 4 evangelios, es explicado en las cartas apostólicas y es anunciado y profetizado como juez y rey. Veamos Apocalipsis 19:10.
Apocalipsis 19 dice. Dice, yo me postré a sus pies, este es el apóstol Juan, que vio un ángel maravilloso que había hecho una obra de juicio, y dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo, ya lo explicamos la otra vez, yo soy esclavo como tú, sígalo, consiervo tuyo. No, 19, 10. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué más sigue? Me pusieron mal entonces. No, me pusieron mal. Se lo voy a leer yo acá. Miren, dice. Dice 19:10. Yo me postré a sus pies para adorar y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso habla de la unidad de toda la revelación de Dios. ¿Cuál es? La esencia, el espíritu es el testimonio, la vida, la obra y las palabras y el mensaje de Jesucristo. Eso habla de la unidad. Veamos un pasaje sobre la diversidad. Lucas 24:27. Lucas 24:27. ¿Qué dice? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Fíjese. Y veamos el versículo ahí mismo, 44, Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Sigamos. Entonces le abrió el entendimiento. No, algo pasa ahí. No es, nos salta el 45. Veamos Lucas. Ya, Lucas 24:44, que dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿cómo cómo dividían los judíos el Antiguo Testamento? La ley de Moisés, que eran los 5 libros, y los profetas, que eran los profetas mayores y menores que decimos nosotros, y los escritos, todos los demás, Esther, Crónica, Rey, etc. Después vamos a mencionar algo más de eso. Entonces, ahí tiene la diversidad, incluso en forma literaria. Algunos están en forma de narrativa, otros están en forma poética. Y hay, en hebreo, hay formas diferentes de literatura que en español no se pueden distinguir, pero esa variedad, toda esta variedad hace riqueza, pero tiene un solo elemento unificador. ¿Cuál es? Cristo. Segundo, la revelación es progresiva, es decir, que va de lo poco a lo máximo, de poca luz a mucha luz, etc. De menor a mayor. Veamos Colosenses 2:17. Colosenses 2:17.
Dice, hablando, el apóstol Pablo dice, lo voy a leer del 16, después seguimos con el 17. Por tanto, nadie nos juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está respondiendo a los judaizantes, que decían que el que se reúne el sábado es salvo, el que no se reúne el sábado no es salvo. Algo parecido a lo que sucede hoy día. Y dice, respecto a esas cosas, todo lo cual sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí ve, lo antiguo es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una revelación progresiva. Eso es lo que quería señalar. Después veamos otro versículo, Lucas 10, 23, 24. Dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. La otra parte del versículo. ¿Por qué os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron? ¿De qué está hablando ahí? Dice, bienaventurados ustedes que han visto el Cristo, porque hubo profetas y reyes que lo anunciaron, pero no lo vieron, ni lo oyeron, como ustedes. Ahí habla de una progresión. ¿Se fijan? Antes fue anunciado. Hoy día ustedes lo ven, le está diciendo, y lo oyen, y lo pueden tocar, lo palpaban. Es lo mismo que dice Hebreos 1 y 1:2. ¿Se acuerdan? Que quedó de memorizarse este versículo. A ver, ¿quién lo memorizó? Amén. Ya no tantas manos, por favor. ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Hebreos 1, 1, 2. No hay ningún valiente. Un valiente. Nadie lo memoriza. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Tiempo antiguo. Y después dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al superior. ¿Se fijan? Hay una progresión, hay un cambio. Entonces decimos, la revelación tiene diversidad y unidad y también es progresiva. El Señor Jesús es anunciado como simiente de la mujer y es presentado como el Mesías sacrificado por el pecador, por el pecado. Y el Mesías sacrificado es esperado como glorioso juez y rey. También el pecado es progresivo, ¿no? El pecado entra por una desobediencia. ¿Cuál fue? Desobedecieron el mandato de Dios. Pero el juicio va a ser por muchos pecados. Por un mundo dominado por el pecado. Entonces hay una progresión también en esto. La revelación en su unidad, diversidad, continuidad y progresividad es unida por la persona de Cristo. Eso tenemos que tenerlo presente. La Biblia no son historias sueltas o cuentos como la Caperucita Roja, que no sé, porque Sansón tenía fuerza y le sacaba la mugre a todos. No. Detrás de toda esa historia Dios se está revelando. El entendimiento de eso es lo que nos da la luz en nuestro corazón. Leerla superficialmente lo vamos a tomar como un cuento, a veces un poco aburrido y a veces entretenido. Pero el entendimiento del significado de eso, lo que está detrás, y a veces está en palabras o en hechos, eso es lo que nos edifica.
Y eso está en todos los libros de la Biblia, todos. Y eso es Cristo. Quiero hacer un paréntesis. Si Dios es revelado progresivamente, según su propósito, pero también según la capacidad humana de entender y soportar su revelación, hermanos. A veces nosotros no entendemos. Y hubo profetas que no entendieron. Veamos, por ejemplo, Daniel 12, 7 al 9. Daniel 12, del 7 al 9. Y oía al varón, vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Versículo adelante. Que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Fíjese que Dios le reveló a Daniel algo para el tiempo del fin. Pero dijo, Señor, yo no entiendo. No entiendo eso. Le dice, no importa que ahora entiendan, porque la vas a entender al final. Y Dios lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque deja escrito este testimonio de anuncio para las generaciones futuras. Veamos en Lucas 18, 31 al 34. Lucas 18, del 31 al 34. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, cual que iba a morir a manos de él. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Siga. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Miren la reacción de los discípulos, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Qué está pasando ahí? La están escuchando, pero no solo no la entienden. ¿Saben lo que pasa? Es que no la aceptan. ¿Por qué? ¿Cómo va a morir el Mesías? No puede ser. No. Y como que silbaban para otro lado, así cuando uno reta a un niño mira para otro lado. Así hacía. Igual. Y a veces a nosotros nos sorprende cuando descubrimos algo que no habíamos leído en la Biblia, pero siempre ha estado ahí. Y cuando lo entendemos a veces nos sorprende. ¡Qué tremendo! Porque a veces nosotros tenemos una capacidad limitada de soportación. Mire, incluso en Juan 16, 12, lo que le dice el Señor Jesús resucitado a sus discípulos. Juan 16, 12. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No las pueden soportar. Es necesario que pase un tiempo, que tengan una cierta experiencia en algunas cosas para que puedan soportarlas, porque si no las soportan las van a rechazar. Porque nuestro entendimiento no solo es limitado, sino nuestra capacidad de entender las cosas divinas es nula si no fuera por el Espíritu Santo. Pero aún así el Espíritu Santo trabaja en nosotros paso a paso. Y esta era la situación
hermano. Aquí igual, todos no crecemos así parejo, así como una máquina, no. Algunos van más atrás, otros van, porque son personas diversas, tienen dificultad y el Espíritu Santo trabaja con uno de acuerdo al propósito de Dios. Pero no todos vamos al mismo ritmo, pero todos vamos caminando por el mismo camino, que es Cristo Jesús. Entonces, si el Señor Jesús es el espíritu de la profecía, unidad de las Escrituras, personaje central de la Biblia, revelación suprema de Dios, entonces el canon, la medida y todo lo que dijimos al principio, ¿dónde descansa? En el Señor Jesús, hermano. Ahí está. Y lo vamos a ver cómo. Esto va a ser largo, así que tengan paciencia y pongan mucha atención. Porque este no es un tema habitual a predicarse en las iglesias. Es una clase. Pero es necesario porque esta palabra fue entregada a la iglesia, no fue entregada a los eruditos. Y por eso se la enseñamos a la iglesia. Entonces, si Cristo es el espíritu de la profecía y Dios inspira su palabra y Dios ilumina su palabra por el Espíritu de Dios y su Hijo, Dios hecho hombre, en la santidad, la sabiduría, el conocimiento, el perdón, la vida eterna de Dios para los que creen, para su pueblo. Entonces, Él es el que establece el canon, no son los hombres. Dice, los hombres no tienen una capacidad de salvarse sino por la obra que hace Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y van a establecer lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Y para nosotros a veces los cuentos satánicos son inspirados. Porque tienen la palabra de Cristo. O que mencionan la palabra santa. Somos muy fáciles para caer. Entonces, veamos algunos versículos. Mateo 19, 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6. Dice Jesús discutiendo, debatiendo con los fariseos y escribas. Y respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Mateo 4, 5. Y dijo, por esto el hombre dejará a madre y padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estas son las palabras que están en Génesis. Las palabras de la creación. Y cuando el Señor Jesús cita este versículo, está autenticando la creación. Como muchos teólogos que dicen, no, es que Jesús aceptó eso porque el pueblo, para que entendiera el pueblo, que el pueblo todavía creía en esas cosas, esos son mitos. Se parece a algunos presidentes que dicen que el pueblo todavía no entiende las cosas que él hace. Entonces, está autenticando la creación. Ese versículo, esa cita que hace, y la hace exactamente como está en Génesis, está diciendo, esto es verdad. Mateo 5, 17.
Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Veamos el 18, si es que está. No está, ya no importa. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una til pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está haciendo? Esto tiene una implicancia de que Jesucristo está autenticando la ley, pero dice, yo soy superior a la ley porque yo voy a cumplir la ley. A eso he venido. Autentica la ley y significa autenticar los 5 primeros libros del Pentateuco. Porque los judíos decían, cuando en la ley de Moisés, estaban refiriéndose a los 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, ¿cuáles son los libros del Pentateuco? A ver, fuerte, fuerte. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Exactamente, un 7 para todos. Amén. Bien, eso es lo que está haciendo. Pero el cumplimiento de la ley es superior. Después, Mateo 16:4. Mateo 16:4. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. El que entiende, entiende. Fíjese que Jonás no es de los más grandes profetas. Es un pequeño profeta, pero está validando la profecía. Y cuando dice, ¿cierto? Y después se va a entender, cuando dice, la señal que van a ver, que les será dada, la de Jonás. ¿Cuál? Que Jesucristo va a morir, va a estar 3 días en él, muerto, y va a resucitar, como Jonás. Esa fue la señal. Entonces, Jesús es cumplimiento de la ley y cumplimiento de los profetas. Y eso valida, autentica la ley, los 5 libros y todos los libros de los profetas. Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hace la referencia a la profanación del lugar santísimo que hizo Epífanes en el periodo del dominio griego sirio. Y se profanó el templo, se instaló una figura de Zeus. Entonces Jesús está hablando de un evento futuro. Va a suceder algo así en el futuro. Ahora, quiero que esté implícito en eso. Daniel, en la estructura de la Biblia judía, del Antiguo Testamento, Daniel está en los libros que llaman ellos los escritos. No están los profetas. En los escritos están los salmos. Y cuando dice los salmos es porque es el primer libro de los escritos. Cuando menciona un profeta que dice, no sé, el profeta Jeremías y todos los demás profetas. El encabezamiento ese. ¿Y qué otros libros están ahí? Esther, Ruth, Crónicas, Reyes, Cantares, Esdras, Nehemías, etc. Entonces, fíjense que... ¿Y por qué Mateo? Porque Mateo escribe a los judíos y presenta a Cristo como el rey, el Mesías, y el rey Mesías prometido a Israel, a David y a Abraham. Entonces, cuando el Señor Jesús cita la Escritura, dice, yo soy el que voy a cumplir todo esto. Y implícitamente autentica
completamente el Antiguo Testamento. Y lo resume en Lucas 24:44. Escuchen, veámoslo de nuevo. Y dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, 5 libros, en los profetas mayores y profetas menores, y en los salmos, que son los escritos. Ahí tiene la diversidad y la unidad, porque en todo ello se habla de Cristo, dice. ¿Se entendió? Me parece que no, porque nadie dijo amén. ¿Se entendió? Amén, ya. Entonces, el Señor Jesús autenticó el Antiguo Testamento, pero lo cual ya había sido canonizado por el Espíritu Santo, guiando sacerdotes y escribas, digamos, antes del exilio babilónico y posterior al exilio babilónico. Sobre todo con el sacerdote Esdras. Según la historiografía judía, dice que el sacerdote Esdras presidió una organización que se llamó la Gran Sinagoga, que reunió a rabinos, escribas, eruditos, todos conocedores de la Escritura, después del retorno del cautiverio en Babilonia, y se dedicaron a establecer cuáles textos del Antiguo Testamento eran inspirados y cuáles no lo son, aunque los judíos ya más o menos sabían cuáles eran los profetas y los escritos inspirados, por lo menos la gran mayoría de los textos que tenemos actualmente en nuestras Biblias. Entonces, ¿cuál era la preocupación de los eruditos, y en este caso del sacerdote Esdras? Era que la iglesia, Israel, no volviera a caer en la apostasía, no volviera a caer en negar la ley, en la idolatría, y volver a recibir la disciplina y el castigo del Señor como lo habían sufrido por 70 años en Babilonia. Entonces ellos se dedicaron minuciosamente a decir, esto es correcto, estos libros no, estos libros sí. Y se fueron estableciendo algunas reglas para decir cuál es inspirado y cuál es no inspirado. Y las vamos a decir. Primero, la primera, que lo hubiera escrito un profeta público, reconocido por la gente. 2, que la profecía que hubiera anunciado el profeta se hubiese cumplido. Esa es la segunda condición. 3, que no contradiga la ley y los anuncios sobre la venida del Mesías. Y 4, que el pueblo conociera y aceptara esa profecía o ese escrito a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué dice que tiene que cumplirse? Les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús va al Monte de los Olivos, saliendo del templo, y les dice a sus discípulos, ¿ves todo esto? Y ellos le dicen, maravilloso templo. Sí, va a ser todo destruido, piedra por piedra, va a ser tirado abajo. ¿Cómo? Entonces comienza a decir, va a suceder, y tenemos el anuncio de los tiempos finales. Jesús es una profecía que se cumplió en el año 70. Pero todo lo demás que venía después es para el final de los tiempos. ¿Cuál es el principio? El principio es que si esa profecía se cumplió, todo lo demás que dijo se va a cumplir también, porque es un verdadero profeta. Ese es el principio. Por eso dice, si anunció algo y se cumplió, verdadero profeta.
Entonces, entre los libros que no cumplían todos estos requisitos está el libro de Enoch. ¿Lo han visto ustedes? Enoch, que muchos atribuyen la no inclusión de Enoch en el canon de la Biblia a la conspiración sionista, a la conspiración del Vaticano, a los apóstoles que no querían otra alternativa, o a Constantino, el rey Constantino, el rey romano. Pero no era así. Los judíos, guiados por el Espíritu Santo, no lo incluyeron. ¿Por qué? Porque los judíos lo consideran apócrifo. No significa que era falso, significa que no era inspirado. Y si no es inspirado, no es autoritativo, no es regla de fe. ¿Entiendes? Pero era un libro que leían los judíos, como muchos otros. Ahora mucha gente está impresionada por lo que está escrito ahí, pero eso sí está hace muchísimos años. Y vienen a imponer o empujar, a presionar para que los cristianos, la Iglesia Católica, lo incluyan en su vida. ¿Quiénes son ellos? Ese es el trabajo del diablo. Son tontos útiles del diablo. Tampoco se incluyeron los libros apócrifos. Ahora, la palabra apócrifos es una palabra compuesta. Apos, lejos. Y kriptein, oculto. Lejos de la revelación o lejos de Dios. Y oculto porque no es del conocimiento de Dios. No viene del conocimiento de Dios en el sentido para nosotros. El conocimiento de Dios, ¿de dónde nos viene? De los libros inspirados. Entonces, y estos libros se escribieron en el periodo de los 400 años de silencio, entre Malaquías y hasta la aparición de Juan el Bautista. Fueron 400 años que Israel no tuvo revelación. En ese periodo se escribieron esos libros que se llaman apócrifos. Más todavía, los escribas y fariseos que sobrevivieron a la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por las legiones romanas, tampoco lo incluyeron. No vamos a decir que Dios hizo juicio a Israel porque eran bíblicos, como se diría. No, porque habían asesinado al Mesías. Pero incluso esos que sobrevivieron, los libros apócrifos no los incluyeron. Para decir, ellos que no eran ningunos santos y correctos bíblicos y adoradores de la ley, no lo incluyeron los libros apócrifos. De algunos dicen que los evangélicos los eliminaron de su Biblia. No, la Iglesia Católica los incluyó estos libros y se llama Segundo Canon o Deuterocanónicos, libros Segundo Canon, en el siglo XVI, no en los tiempos apostólicos, en el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque muchos de esos pasajes de los libros apócrifos apoyan las doctrinas de la Iglesia Católica. No vamos a entrar en ese tema solo para mencionarlo. El Señor Jesús nunca citó alguno de los libros apócrifos. El libro de Enoch tampoco, afirmando así ante los hombres cuáles libros eran inspirados y cuáles no lo eran. Si usted lee Mateo, lee Lucas, nunca citó un libro que estuviera fuera del canon del Antiguo Testamento. El Señor Jesús también autenticó el Nuevo Testamento con dos actitudes o con dos mandatos, autorizando a sus apóstoles a escribirlo y a enseñarlo. Juan 14, 25, 26.
Juan dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Fíjese, el Espíritu Santo a ustedes está hablando a los apóstoles, no está hablando a la iglesia que todavía está por venir, le está diciendo, Dios, el Espíritu les recordará todas mis enseñanzas. ¿Dónde tenemos eso? Los 4 evangelios. Ahí está. Después tenemos Juan 16, 12 al 14. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ya hablamos de eso, sigamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué tenemos ahí? Las cartas. Las cartas. Esta revelación dice, tengo muchas cosas que decir, pero como no lo pueden soportar, se les va a ir entregando. Y el Espíritu va a tomar ¿de qué? De mi persona, de mi obra, de mi carácter. Y ahí tenemos las cartas apostólicas, que explican el Evangelio y explican a Jesucristo. Y la última carta, ¿cuál es? La venida gloriosa de nuestro Señor. Es Cristo autenticando todo el Nuevo Testamento, hermano. Después, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué cosa había enseñado? Todo lo que les reveló los 2 versículos que citamos. Que tenemos hoy día en la Biblia. ¿Cómo se llama? Los 4 evangelios y las cartas. Es lo que en Hechos 2:42 comenzó a llamarse la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que ellos recibieron y vivieron con Jesucristo. ¿Y eso dónde lo tenemos? En el Nuevo Testamento, hermano. Eso es. Los pastores y apologistas después de los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo en la palabra de Cristo a establecer las reglas de reconocimiento para reconocer quiénes eran inspirados por Dios. Fue un proceso, no vamos a decir que fue liso, pero el resultado es la Biblia que tenemos hoy día. Y establecieron también 4 reglas. 1, que el texto debía ser escrito por un apóstol o un asociado o discípulo de un apóstol. Por ejemplo, Mateo era apóstol, Juan era apóstol, Lucas no era apóstol, pero era asociado de Pablo. Marco no era apóstol, pero era el secretario de Pedro. Y así sucesivamente. Segundo,
no debía contradecir la doctrina de los apóstoles. Si alguien escribía algo, si contradecía lo que los apóstoles habían testificado, esto no es inspirado. Como los judíos con la ley. Ya. 3. Que el apóstol debía haber sido confirmado con milagros y prodigios. Y lo vemos en Hechos. Pedro resucitó gente, hizo milagros. Pablo hizo milagros. Juan, seguramente, pero no aparece. Pero Juan recibió el Apocalipsis. ¿Qué más milagros queremos? ¿O no? Terrible milagro. Y 4, que las iglesias lo leyeran y aceptaran en el curso del tiempo. Y eso sucedió lentamente. Los concilios, los convenios, como decir por ahí, los concilios eclesiásticos, ecuménicos, qué sé yo, que se hicieron, iban confirmando el canon. El canon lo hizo Dios, hermano. El canon lo estableció Cristo. Y la iglesia lo fue confirmando. Es como decir, que descubrió la fuerza de gravedad es que él nos regaló la fuerza de gravedad. No, él la descubrió. ¿Me entienden? Eso es lo que hizo la iglesia. Fue descubriendo el canon que Dios había establecido por medio de Jesucristo. Y el resultado es esta Biblia que tenemos. A fines del siglo II comenzaron a aparecer evangelios apócrifos que venían del movimiento gnóstico, y las iglesias y los pastores no los incluyeron en el canon porque no eran inspirados y no cumplían los requisitos que se habían establecido por el Espíritu Santo, y además contradecían la palabra del Señor Jesús y contradecían la doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando decimos que la revelación es diversa, unida, tiene un elemento de unidad fundamental que la hace única, progresiva, centrada en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos decir se cerró o no se cerró? Vamos a ver Mateo 11, 2 y 3. Ya lo leímos, pero quiero hacerle ver voy a centrar en el versículo 13. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista en ese momento. No está hablando de Juan Apóstol. Los apóstoles todavía estaban recién, digamos, reclutándose, decirlo de alguna manera, los discípulos. Entonces está hablando de Juan el Bautista. Y dice, y hay una ruptura ahí. Y que dice Hebreos 1:1, y después, en este último tiempo, nos habla por Cristo. Es decir, hay un cambio. Entonces, cuando Jesús dice que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿qué significa? Si él es el cumplimiento de la ley, hay una parte de la revelación que es cerrada y otra es abierta. Por ejemplo, y ahí comienza cuando, por ejemplo, Malaquías, y tenemos después Juan el Bautista y tenemos 400 años de silencio. Y cuando dice Juan, hasta Juan es la ley, porque después viene Cristo. Veamos qué dice Malaquías 3:1, por favor. Malaquías 3:1.
he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ya ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay dos cosas. Dios le está diciendo a los judíos, yo envío mi mensajero y viene el ángel del pacto. El ángel del pacto no son los ángeles que le entregaron la ley a Moisés. Está hablando del mensajero del pacto. El mensajero del pacto es Cristo, porque Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Entonces, ¿qué está haciendo ahí la profecía que está recibiendo Malaquías? ¿Cuál es el próximo evento? El mensajero que va a anunciar la venida de Cristo. Ese es el próximo evento, lo está diciendo. Y con eso está cerrando la profecía del Antiguo Testamento. Porque después vinieron 400 años de silencio. Y se reabre con Juan el Bautista, que no está anunciando la venida futura del Mesías. Él está presentando el Mesías. Dice, he aquí, está aquí, ya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice Jesús, de entre los profetas nacidos de mujer, es mayor que todos. Es Juan. ¿Por qué? Porque él vio lo que los profetas anteriores anunciaban. ¿Se fija? Entonces, Dios cerró la revelación. Dios la cierra, hermano. No es una iglesia, no es un pastor. Dios la cerró. Y Dios por 400 años no le dio más revelaciones a Israel hasta que apareció Juan el Bautista. Y son 400 años. Entonces, lo mismo hace con el Nuevo Testamento. Miren, vamos a ver Apocalipsis 22, 6, 7. Apocalipsis 22, 6, 7. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa? Que son verdades que se van a cumplir, tal cual. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Ya no envía mensajero. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué está anunciando? Vengo. Terminada esta profecía, dice, vengo. El próximo evento de Dios en la tierra es la venida de Jesucristo. Versículo 20, 22, 20, ¿qué dice? Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente. ¿Quién es que da testimonio de esto? Cristo. Vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús, dice la iglesia. Fíjese, Dios está cerrando la revelación porque el próximo evento son la venida de Jesucristo. La segunda venida. Esta es una revelación que Jesús entrega a su apóstol Juan cuando él ya resucitó y ascendió al Padre. Entonces está hablando de una segunda venida. Y son 2000 y tantos años, no importa.
próximo evento es la venida de Jesucristo. No hay más revelación. Dios la cerró, hermanos. Con esas palabras dice, esto es lo próximo. Como le dijo por medio de Malaquías a Israel, esto es lo próximo. A veces estas cosas, porque una vez me dijeron, ¿y tú quién eres para decir que no es revelación y que soy tú el Espíritu Santo? No, lo dice la Escritura. Pero como no quieren entender, hay una superficialidad en el tratamiento, en la lectura de las Escrituras, no pueden entender lo que Dios está diciendo. Dios cerró el canon del Antiguo Testamento. Dios cerró el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué esperamos? La venida de Cristo. Y la revelación que tenemos es más que suficiente para edificarnos y esperar a Cristo. Pero Dios provee otra cosa. Dios sella su palabra. Algunos versículos se les llama sello de Dios. Vamos a ver algunos. Dios sella el Antiguo Testamento. Veamos, Proverbios 30, versículo 6. Primero. Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras a la ley, está diciendo, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué más sigue? ¿Hay algo más? No, está bien ahí. A la ley no le añadas ni le quites. Porque si le añades o le quites, serás hallado mentiroso. Hay gente que le ha agregado, hay gente que le ha quitado. Tenemos un ejército de mentirosos. Pero Dios preserva su palabra, porque sabe cómo es el hombre. Después el otro, Deuteronomio 4:2. Hay un mandato. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. No le agreguen, no le quiten. Obedézcalo tan fuerte como están dados. Ese es un mandato. Es un mandato bien preciso. Hay juicio de quitarle o agregarle, porque agregarle y quitarle es falsificar la palabra. Veamos, Dios sella el Evangelio, Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, y ahora repito, si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esto significa